Gengis Khan es recordado como un conquistador brutal, un líder que arrasó ciudades con caballos y fuego. Pero detrás de la espada había una visión más duradera, la del comercio como motor de poder. Su imperio no solo se sostuvo por la violencia, sino porque transformó la ruta de la seda en una autopista económica, uniendo Oriente y Occidente bajo un mismo paraguas. En otras palabras, Gengis Khan no solo construyó un imperio de territorios, construyó un imperio financiero. Para entenderlo, primero hay que imaginar cómo era el comercio internacional antes de los mongoles. La ruta de la seda no era una única carretera, sino una red de caminos que conectaban China con Asia Central, Persia y finalmente Europa. Por ella circulaban bienes de lujo: seda, especias, porcelana, piedras preciosas, caballos, papel. Pero también circulaban ideas, religiones y tecnologías. El problema era que esta ruta estaba fragmentada y plagada de riesgos. Cada reino, ciudad, estado o tribu que dominaba un tramo, imponía peajes, tributos y protección. Un comerciante podía cruzar decenas de aduanas en un solo viaje, dejando parte de su ganancia en cada frontera. Peor aún, las caravanas eran presa fácil de bandidos y ejércitos locales. No había garantías de que las mercancías llegaran a destino. El comercio existía, sí, pero era lento, caro e inseguro. En este contexto surge Temujin, el hombre que luego sería conocido como Gengis Khan. Nacido en las estepas de Mongolia a mediados del siglo XII, provenía de un entorno nómada donde sobrevivir dependía de la movilidad, la estrategia y la capacidad de tejer alianzas. Al unificar a las tribus mongolas bajo su mando, Gengis no solo creó una máquina militar implacable, creó un nuevo modelo de poder. Uno que entendió que controlar el flujo de mercancías podía ser tan rentable como conquistar ciudades. Cuando los mongoles comenzaron su expansión en el siglo XIII, arrasaron con rapidez regiones enteras: China, Asia Central, Persia. Pero lo que hicieron después fue más revolucionario. En lugar de limitarse al saqueo, establecieron un sistema de control que convertía a la ruta de la seda en un corredor unificado. Ya no había decenas de reinos cobrando tributos arbitrarios, sino una administración centralizada que imponía impuestos más bajos y garantizaba seguridad a cambio de obediencia. Este fenómeno recibió un nombre: la Pax Mongolica. Durante más de un siglo, la vasta extensión del imperio mongol, el más grande contiguo en la historia de la humanidad, ofreció algo que los comerciantes nunca habían tenido: protección. Una caravana podía viajar desde China hasta el Mediterráneo bajo la bandera mongola, con postas seguras, rutas vigiladas y la certeza de que si alguien atacaba, enfrentaría la furia de un ejército temido en 3 continentes. El impacto económico fue inmediato. El comercio floreció como nunca antes. La seda y la porcelana china llegaban a Venecia, mientras el vidrio y los tejidos europeos llegaban a Pekín. El oro, la plata y las especias cambiaban de manos en caravanas cada vez más grandes. Y lo más importante, los mongoles entendieron que cada transacción era una oportunidad de recaudar impuestos. Menos arbitrariedad, más volumen, menos peajes absurdos, más estabilidad. Gengis Khan no necesitaba inventar nuevos productos. Bastaba con controlar el camino por el que todo circulaba. Y lo controló con una lógica que hoy reconoceríamos como financiera: reducir los costos de transacción para aumentar el flujo y con ello la recaudación. Su imperio fue, en cierto modo, la primera gran empresa logística global, con seguridad, aduanas unificadas y un sistema fiscal centralizado. Detrás del mito del guerrero implacable se esconde un estratega económico. Entendió que conquistar territorios daba prestigio, pero que controlar rutas comerciales generaba riqueza sostenible. El poder de Gengis Khan se sostuvo porque la ruta de la seda, bajo los mongoles, dejó de ser un camino inseguro y fragmentado para convertirse en la columna vertebral de un imperio. El verdadero genio de Gengis Khan y sus herederos no fue solo conquistar, sino organizar. Muchos imperios en la historia crecieron rápido y colapsaron igual de rápido porque dependían del saqueo. Los mongoles entendieron que no podían vivir eternamente de incendiar ciudades. Necesitaban ingresos regulares, predecibles y, sobre todo, crecientes. Y encontraron esa fuente en el comercio. Lo primero que hicieron fue establecer un sistema de postas a lo largo de la ruta de la seda. Una red de estaciones que funcionaban como centros de descanso y logística. En cada posta había caballos frescos, guardias y suministros, lo que permitía a las caravanas avanzar más rápido y con menos riesgo. Era como un sistema primitivo de autopistas con gasolineras en plena Edad Media. Este detalle cambió la ecuación. El comercio dejó de ser una aventura suicida y se volvió una inversión calculable. Además, los mongoles crearon un sistema de pasaportes imperiales conocidos como paisa. Eran tablillas de metal o documentos que garantizaban al portador la protección del Estado mongol y el acceso a recursos en el camino.
Un comerciante con paisa no era un simple viajero, era un socio reconocido por el imperio. Con ese sello, podía reclamar caballos frescos en una posta, exigir justicia en caso de robo y, sobre todo, negociar con la autoridad de estar respaldado por el poder de Genghis Khan. Fue una innovación institucional que hoy identificaríamos como una combinación de visa diplomática y seguro de viaje. El efecto de estos mecanismos fue multiplicar la confianza. Los mercaderes sabían que si llevaban bienes valiosos, seda, especias, gemas, porcelana, el imperio tenía interés en que llegaran a destino, porque cada operación generaba impuestos. En lugar de exprimirlos con peajes arbitrarios, los mongoles aplicaron un sistema fiscal centralizado con tasas más bajas, pero que recaudaba más en volumen gracias al aumento del comercio. Era la lógica del capitalismo explicada de manera temprana. Menos fricción, más negocio. En paralelo, los mongoles también aprovecharon innovaciones que venían de China, como el papel moneda. La dinastía Yuan, establecida por Kublai Khan, nieto de Genghis, impulsó el uso de billetes respaldados por el Estado en lugar de monedas metálicas. Esto redujo los costos de transportar grandes sumas y facilitó las transacciones a larga distancia. Aunque hubo abusos, la emisión excesiva de billetes generó inflación en ciertos periodos, la idea central era poderosa. El dinero no tenía que ser metal pesado, podía ser confianza en el Estado, y esa confianza la daba nada menos que el imperio más temido de la tierra. Los mongoles también incentivaron las redes de crédito. Comerciar a lo largo de miles de kilómetros requería capital que muchas veces los mercaderes individuales no tenían. Surgieron acuerdos de riesgo compartido, donde varios financiaban una caravana y repartían las ganancias. En la práctica, esto fue un antecedente del capital de riesgo moderno. El imperio daba la seguridad y los comerciantes ponían el capital. El negocio era demasiado lucrativo como para dejarlo pasar. Lo interesante es cómo todo este entramado transformó la visión del imperio. Genghis Khan había comenzado como un líder tribal, pero sus sucesores se convirtieron en algo más parecido a banqueros globales. Sus ejércitos no solo conquistaban ciudades, también aseguraban rutas, cobraban impuestos y facilitaban transacciones. El imperio mongol funcionaba como un sistema financiero explicado en clave medieval: control del transporte, reducción de riesgos, emisión de moneda y fomento del crédito. Este modelo convirtió a la ruta de la seda en el motor económico del imperio. Los ingresos del comercio financiaron ejércitos cada vez más grandes, una burocracia multinacional y hasta proyectos culturales y arquitectónicos. El imperio era brutal en el campo de batalla, sí, pero se sostenía gracias a algo más sofisticado: la gestión del capital. El resultado fue una paradoja. Detrás del mito del bárbaro nómada había un sistema económico avanzado. Genghis Khan no solo derribó murallas, también levantó el equivalente a la primera gran red comercial global, donde dinero y poder estaban perfectamente alineados. El imperio de Genghis Khan cayó con el tiempo, como todos los imperios, pero la lección que dejó sigue vigente. El verdadero poder no está en la conquista militar, sino en el control del comercio. La espada abre caminos, pero es el dinero el que los mantiene abiertos. Esa es la lógica que explica tanto la ruta de la seda en el siglo XIII como las rutas marítimas y digitales del siglo XXI. La llamada Pax Mongolica fue, en el fondo, un precedente de lo que hoy vemos con el dominio de Estados Unidos sobre los mares y las finanzas globales. Washington no necesita conquistar territorios al estilo medieval. Le basta con controlar rutas de transporte marítimo, bases estratégicas y, sobre todo, el sistema financiero internacional. El dólar es hoy lo que la paisa era en tiempos de los mongoles: un pasaporte que abre puertas, protege transacciones y asegura que los intercambios se hagan bajo la sombra de una hegemonía. Lo mismo ocurre con China en el presente. La llamada Nueva Ruta de la Seda, la Belt and Road Initiative, no es otra cosa que la versión moderna de aquel sistema mongol. Carreteras, puertos ferrocarriles y acuerdos comerciales diseñados para tejer dependencia económica y asegurar el flujo de capital hacia Pekín. Al igual que Genghis Khan, China entiende que controlar caminos, aduanas y peajes es más rentable a largo plazo que ganar batallas. El que domina las rutas, domina la riqueza. Este patrón se repite una y otra vez en la historia del dinero y el poder. Los imperios que prosperan no son los que saquean sin control, sino los que aprenden a convertir el comercio en tributario de su hegemonía. Roma lo hizo con sus calzadas, Venecia con sus rutas marítimas, Inglaterra con sus colonias y su marina. Genghis Khan, desde las estepas, lo hizo a su manera, protegiendo caravanas y cobrando impuestos por cada seda, cada especia y cada lingote de oro que cruzaba su vasto territorio. ¿Y qué tiene que ver esto contigo hoy? Todo, porque el mundo moderno no es tan distinto. El paisa mongol era un pasaporte de metal. Hoy el pasaporte se llama dólar, euro o yuan digital.
La seguridad de las caravanas mongolas es hoy el control de los mares, de los canales estratégicos como Suez o Panamá, de las redes digitales que transportan datos y dinero. Y los impuestos que cobraba el imperio mongol son hoy las tasas, comisiones y deudas que mantienen el sistema financiero explicado en clave global. La lección de Gengis Khan es incómoda. Los imperios duran mientras logran convencer al mundo de que es más barato obedecerlos que enfrentarlos. Mientras un comerciante ganaba más bajo la protección mongola que arriesgándose solo, el sistema funcionaba. De la misma forma, mientras los países crean que tener dólares, comprar bonos del tesoro o participar en el comercio global controlado por unas pocas potencias es más seguro que rebelarse, el sistema actual seguirá en pie. Pero toda hegemonía tiene un límite. La Pax Mongólica se quebró cuando el imperio dejó de garantizar seguridad y confianza. Lo mismo puede ocurrir con cualquier sistema global. Cuando la confianza en la moneda o en las rutas controladas por un poder se erosiona, el comercio busca alternativas, y cuando eso pasa, el coloso tambalea. La historia no se repite. Pero si no la entiendes, te aplasta igual. Gengis Khan construyó el imperio más vasto de la Edad Media con caballos y espadas, pero lo sostuvo con impuestos, rutas y comercio. Hoy, los imperios modernos juegan con las mismas reglas, solo que las caravanas viajan en barcos y las monedas son digitales. En este juego, la información vale más que el dinero. Suscríbete y empieza a invertir en lo único que nadie puede quitarte: conocimiento.